Perfecto. Pues está perfecto. ¿Qué onda, chamaca? ¿Cómo estás? Pues es un gusto tenerte aquí en Escándala con mi tía. La verdad es que mi tía está emocionadísima de tenerte aquí. O sea, me dijo, es que no puede ser alguien de Ecuador, alguien que ha hecho muchísimas cosas en el activismo, ¿no? Y en la visibilidad de las mujeres trans. Entonces, pues realmente yo conozco un parte de tu trabajo, sé de ello, pero sí mis escandalivers realmente no saben quién es Diane Rodríguez, ¿no? Entonces, tú, como mujer trans, ¿cómo te describes? ¿Quién es Diane? Bueno, muchas gracias, querido Diego, también a la Escándala. Me ha encantado siempre leer sus notas, sobre todo tan, no sé, tan libres, tan, ¿cómo puedo decir? Tan nuestra de la comunidad, ¿no? Con un lenguaje tan nuestro. Pero bueno, me encanta, me encanta. Pues gracias también por invitarme y poder participar de esto. Bueno, no sé cómo describirme. Yo creo que soy una mujer trans que simplemente cuando ha tenido algún inconveniente ha querido enfrentarse a ese problema. Y creo que ocurre con todas las mujeres trans más que todo, ¿no? Ujú. Y también con toda nuestra comunidad LGBT, pero como estamos hablando de mí y yo soy una mujer trans, me refiero a ello, pues, ¿no? Entonces, soy una mujer como cualquier otra, luchadora, me dedico al activismo, parte de mi vida, yo diría considerablemente parte de mi vida se ha constituido a partir del activismo social, político, activismo, incluso ahorita estoy vinculándome a la academia. Entonces, hay varias cosas que he tratado de hacer y sobre todo de demostrar, más que todo, caminos adecuados para una inclusión para nuestras poblaciones, ¿no? Más que todo aquí en Ecuador. Entonces, creo que soy una activista. Incluso estoy vinculada a procesos de la económicos, estoy vinculada a la Cámara LGBT, la Federación, Silueta X, ahora último he sido elegida representante regional para Latinoamérica de Interpride, entonces hay algunas cosas en las cuales estoy vinculada, entonces creo que más sería en qué podría justamente aportar con las cosas que sé a partir de lo que he hecho justamente para quienes quieran conocerme un poquito más, ¿no? Querido Diego. Perfecto, chamaca. Oye, pero cuéntanos, o sea, ¿cómo ha sido tu transición? Porque realmente, pues, creo que las transiciones de cada mujer trans, aunque sean de diferentes países, son muy diferentes, ¿no? Sus vivencias, el cómo comienzas a transicionar y demás, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco de tu experiencia como mujer trans, de tu transición, como, pues, ¿cómo la viviste? ¿Cómo la vives hoy en día en Ecuador? Bueno, no fue muy difícil, como la gran mayoría, sobre todo de transiciones de mujeres trans, porque si hacemos un equivalente, no hay todavía un estudio, pero yo afirmaría que por lo menos aquí en Ecuador, si comparamos la población de trans femeninas con trans masculinos, siempre hay como una mayor aprobación para trans masculinos. No siempre, pero si hacemos un balance, más pesa la aprobación de trans masculinos, y eso se debe justamente al propio sistema patriarcal en que estamos, pues, ¿no? Se valora las características masculinas más que las femeninas. En cambio, nosotras, como hemos nacido en un espacio privilegiado, el haber nacido varones y el haber renegado de esa posición privilegiada de varones para adoptar un rol de género femenino, entonces somos, por supuesto, más discriminadas. En ese sentido, bueno, desde que tengo uso de razón, alguna vez mis familiares intentaron en ese tiempo deshomosexualizarme a partir de estos centros de conversión que son dirigidos en su mayoría, por lo menos acá en Ecuador, por evangélicos. Eh, Alguna vez huí de mi casa, hice trabajo sexual obligatoriamente. Digo obligatoriamente porque en el caso de Dayan Rodríguez no me siento cómoda ejerciendo el trabajo sexual sin desmerecerlo, ¿no? Porque sé que muchas compañeras trans realizan trabajo sexual, es una forma de vida, e inclusive a muchas de mis compañeras, y creo que yo sería una de ellas, eh, se ejerce trabajo sexual porque lamentablemente no hay otra posibilidad que el abanico de oportunidades quizás tienen otros grupos poblacionales. En relación a las mujeres trans está el trabajo sexual y por supuesto también está los trabajos artesanales. Vuelvo a repetir, sin desmerecerlo ninguno de los dos, pero son como las únicas posibilidades. Entonces, en ese sentido, por lo menos a mí, quizás tuve la oportunidad de haber salido de mi casa por problemas con el marido de mi mamá, que me botó prácticamente de mi casa a los 16 años,
pude nuevamente regresar, ser reincorporada a mi hogar gracias a que mi mamá me encontró. Tengo 38 años y en esa época, cuando tenía 16 años, por lo menos acá en Ecuador, apenas llegaba algo que iba a ver de teléfonos celulares, unas cosotas grandotas así que les decíamos acá en Ecuador los raspahielos. Entonces no había manera de encontrarme a mí, si es que a mí me habían expulsado del hogar. No habían redes sociales tan amplias como ahora. Creo que después de unos años había de haber salido el hi-fi y después vino, ¿sí o no? Y después vino el Facebook. Entonces no había manera. Entonces de casualidad mi mamá me encontró de nuevo en la calle y me reincorporó al hogar y ahí fue donde vinieron estas prácticas de conversión que intentaron hacer. Yo no lo justifico, pero creo que es lo que piensa la mayoría de los padres cuando se encuentran ante una persona de la diversidad. Y es que piensan que no quiero que mi hijo o mi hija sufra, pero por el contrario nos arrojan a sufrir más todavía, ¿no? Entonces no lo estoy justificando, pero sí quiero dejar en claro que lamentablemente son, creo, la mayoría de las posiciones, y lo reconozco que en el caso de mi mamá era eso. Lo que quería era que no sufriera, pero por el contrario, lo que hacía era sufrirme más sin darse cuenta. Pero en todo caso, fueron unos procesos que tuve que vivir lamentablemente allí con mi familia, y posterior tuve la oportunidad justamente de quizás vincularme a grupos activistas, no de manera tan activa porque a los 18 años me involucré, pero quizás sí conociendo cómo era que se desarrollaba, etcétera, etcétera. Participé alguna vez en la construcción de una ley de igualdad de la juventud, y también una cosa que me parece importante fue cuando empecé a conocer sobre el tema de la transición a partir del Internet, más que todo. No había mucha información, pero lamentablemente, ¿qué era lo que ocurría en mi generación? Era el tema de la silicona. El Entonces, la biopolímero. silicona, perdón, El biopolímero. exacto, siliconas o biopolímeros, que es el nombre químico prácticamente. Las siliconas en mi generación era como el apogeo, era la forma justamente de cambiar el cuerpo, era la forma de cambiar el rostro. Entonces, si ustedes observan, mi mentón es parte del uso de la silicona, mis glúteos también tienen silicona, son errores que hemos cometido en esa generación, y por eso es que no se debe de usar la silicona o el biopolímero, porque justamente lo único que hacen es dañar. Por ejemplo, ahora tengo problemas de circulación en las piernas por haberme puesto siliconas. Entonces, eso fue lo primero que hice, y posterior, creo que a los 20 años supe algo acerca de las hormonas, pude hormonizarme con algunas de manera obviamente propia, sin el acompañamiento médico, ¿no? Pero en todo caso, lo hice sin conocimiento, pero no es lo correcto, es lo que trato de decir. Entonces, todavía en la actualidad no hay un proceso legal o médico adecuado para seguir un proceso de hormonización pertinente que no dañe la salud. Entonces, prácticamente así es como he hecho mi transición aquí en Ecuador, con pros, más que todo con contras, y que lamentablemente incluso en la actualidad todavía no existe la forma de poder llevar una transición saludable. Perfecto. Oye, pero entonces, hablando de Ecuador, estamos de acuerdo que está pasando la situación que no hay ni siquiera una clínica donde atiendan a las personas trans. Aquí en México hay una clínica que se llama Condesa, donde dan el tratamiento hormonal gratuito a hombres y mujeres trans. Pero entonces en Ecuador estamos hablando que está, pues sepa para cuándo pasa eso. Exacto, estamos como años luz más o menos, porque lo que ocurre es que acá, alguna vez, si tú encuentras en algún centro de salud público que te ayuden con el proceso, es más, hay manuales de atención adecuada para la población LGBT, pero por ejemplo hay centros de salud en donde atienden a personas trans y quizás dicen, bueno, vamos a ayudarle con las hormonas. Y utilizan, por ejemplo, las hormonas que se utilizan para las mujeres cuando están para obviamente sus procesos hormonales, nos dan también a nosotras, a las transfemeninas, pero eso es por voluntad del médico, porque legalmente aquí en el país no se puede, y dentro de la ley orgánica de salud tampoco existe algo parecido. Entonces, legalmente no se puede, y si lo hiciera, es más, en el año 2013, la Asociación Silueta X, de la que formo parte, abrió el primer centro psicomédico, porque el que ahorita abrimos en la ciudad de Quito es Psicotrans. Entonces, el primer centro psicomédico con especialidad en transexualidad en Guayaquil.
Y cuando se lo abrió en ese momento, tuvimos que llegar a un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública para que viniera un médico, no recetara las hormonas, pero sí vigilara el proceso hormonal, porque es ilegal en el país y la persona que suministre o el médico que lo haga, hay una ley espantosa, pero esto no relacionado a la diversidad, sino, por ejemplo, para la mala práctica médica. Hay mucha gente que, por ejemplo, va a un consultorio y cree que es un médico especializado, pero en realidad no lo es un carnicero y ¡pam!, te mueres. Entonces, ¿qué era lo que ocurría? Es que la ley supuestamente no sancionaba eso y mientras seguía el juicio en contra de esta persona, la persona seguía operando. Entonces, para eso, dentro del Código de Salud se incluyó el tema de la mala práctica médica. Entonces, dentro de la mala práctica médica, en alguna ocasión consideraron esto, el tema de la suministración de hormonas a personas de la diversidad, sobre todo a mujeres trans. Entonces, por eso muchos médicos no lo quieren hacer, porque no quieren tener problemas, sobre todo los endocrinólogos. Y aquí en Ecuador no es que hay el full endocrinólogos, apenas creo que están contados unos 25 endocrinólogos habrá en todo el país. No es una carrera muy muy estudiada, por decirlo así. Entonces, en ese sentido, solo los pocos lugares que existieron, en ese momento, en el año 2013, hicimos esto, fue como una especie de acuerdo y un programa piloto que duró 3 años, terminó en el 2016 y con toda la información se la entregó al Ministerio de Salud Pública y a partir de eso es que sale el Manual de Atención Integral para Población LGBT, en donde incluyen a las mujeres trans, pero el tema de las hormonas todavía no es un proceso que se lo pueda seguir consuetudinariamente de una manera salubre y por supuesto aprobada legalmente. Ok, entonces estás hablando que allá en Ecuador realmente la situación de las hormonas es como un poco prohibido. Sí, exacto. O sea, tú te puedes automedicar bajo tu responsabilidad. Claro, El ya se problema, el asunto. exacto, el problema, el problema es que si tú tienes un médico y el médico te dice, ah, ya, tome estas hormonas, entonces si te receta el médico, eso es ilegal. No puede hacerlo, porque está peligrando él su título de médico y aparte también podría poner en peligro la vida de la persona. Eso dice, pues, ¿no? La vida de las personas. Y en realidad es así, la terapia hormonal es un proceso delicado. Tiene Sí, que seguir con un proceso, con un médico especializado, ¿no? sí. Pero, repito, entonces se arriesga a eso. Lo hacen algunos, rarísimo, lo hacen algunos, pero es raro. Y la gran mayoría de casos que masivamente es que sí, las compañeras se automedican, como ha de pasar en muchos lugares, sobre todo en Latinoamérica, en donde dicen, bueno, yo me tomé la Topacel, ah, yo me puse las microginón, ah, yo me puse las mesillina, ah, yo me puse, de paso, las Dayan 35, porque hay unas pastillas que se llaman Dayan 35. Entonces, yo me puse la hebra, que es el parche. Entonces, todo eso sucede, pero bajo tu responsabilidad y porque otras han escuchado qué es lo que han usado. No, pues sí está canijo, ¿eh? Porque aquí en México, fíjate que sí, bueno, en Latinoamérica, aquí en cuestión de México, pues ya tenemos clínicas Condesa, que se llaman así, que administran los tratamientos hormonales a mujeres y hombres trans, ¿no? Los biopolímeros, pues sí está prohibido, pero ya sabes que la mayoría, y desgraciadamente, de mujeres que se dedican al trabajo sexual son las que se inyectan, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, pues sí está crítica la situación en cuestión de tratamientos. Entonces tú dime, como mujeres trans y hombres trans allá en Ecuador, ¿realmente hay personas que sí llevan una transición tranquila en conforme a visibilidad de su cuerpo? O sea, ya ves que las hormonas te ayudan a una seguridad propia, quieras o no. Bueno, eso depende también de qué posibilidades económicas tengas, porque para hacer un proceso, esto también tiene que ver incluso atravesado por la clase, quiénes tienen y quiénes no tienen, ¿no? Nos guste o no nos guste, es así. Entonces, los que tienen más posibilidades comprarán las mejores hormonas, porque, por ejemplo, acá en Ecuador las mejores consideradas, incluso más cara, es la hebra, que es el parche, y también la Dayan 35. Las Dayan 35, por ejemplo, las asocian mucho a la tersura de la piel y el crecimiento del cabello. La Topacel, en cambio, las asocian demasiado a la estructura corporal y caderas y senos, más o menos. Entonces, son unas cuestiones que, por supuesto, no están respaldadas médica ni científicamente, pero que urbanamente se las conoce de esa manera. Entonces, repito, eso pasa más bien por el tema de qué posibilidades económicas tú tienes para comprarte esas hormonas e inclusive para desaparecer rasgos masculinos o femeninos dependiendo de la población
con respecto a la terapia hormonal. En el caso de los transmasculinos, por ejemplo, la gran mayoría se dedica a hacer ejercicios. La gran mayoría, los que tienen disciplina, porque incluso el tema del ejercicio es una cuestión de hábito, es como ir a comer. Todos los días tienes que hacerlo, no que llegue el fin de semana y no lo haces, tienes que hacerlo todos los días. Entonces, requiere de una disciplina y mucha gente, y yo también soy así, no somos muy disciplinados, ¿no? Entonces, para hacer esos cambios requieren de eso. Y los que no, he notado mucho que, por ejemplo, no sé si sucederá en México, pero en Ecuador muchos compañeros transmasculinos se dejan llevar por el sobrepeso para ocultar sus senos, porque tal vez no tienen quizás los recursos económicos para hacer el tema de la masculinización torácica, que más le conocen como mastectomía, pero mastectomía es utilizada para las mujeres, en cambio, para transmasculinos es la masculinización torácica. Entonces, como muchos no tienen para ello, lo que hacen es, en su necesidad de que no se les note, cuando se ponen sus camisetas, más allá de apretársela, es también dejarse engrosar el cuerpo o engordar para que se pierdan esos rasgos. Y en efecto, veo algunos compañeros transmasculinos que ni nos imaginamos que son trans, pero que entendemos que se han dejado elevar el peso para desaparecer, lo que me parece una práctica también que pudiera poner en riesgo nuestra salud. Entonces, hay prácticas y prácticas. Las mujeres trans, por ejemplo, tratamos de ponernos las siliconas, como lo dije, pero que lamentablemente es lo peor que podemos hacer. Es un cambio inmediato, de paso. Tienes resultados en poco tiempo, no como la terapia hormonal, que luego de un año y medio, y dependiendo de tu edad, verás cambios. Entonces, lo mismo pasa dependiendo de cada población. Y lo que también he visto es que, por ejemplo, la gran mayoría de mujeres trans, y eso creo que pasa en toda Latinoamérica, y eso también incluye a México, es que la gran mayoría de nosotras, si no tenemos todos los recursos económicos, no podemos desaparecer todos los rasgos masculinos, porque las hormonas no necesariamente te desaparecen todos. Hay algunas que, por ejemplo, tú las ves en la calle y parecen mujeres cisgéneros, biológicas, ¿no? No quiero utilizar la palabra biológica, pero es para que entienda la gente que no sabe de esto. Claro. Mujeres cisgénero y parecen eso, mujeres cisgénero, pero en realidad no lo son. Entonces, pero hablan y quizás tienen un tono de voz fuerte como la mía. O sea, yo estoy muy clara que mi voz no es una voz femenina y tampoco me acomplejo por ella. Quizás aquellas compañeras que quieran pasar desapercibidas, sí. Y los mismos compañeros transmasculinos que quieren pasar desapercibidos, pero yo no quiero pasar desapercibida. Yo quiero que la gente sepa que soy una mujer trans. Entonces, eso también depende mucho, vuelvo a repetir, de la capacidad económica que pueden tener algunas compañeras y compañeros para desaparecer todos esos rasgos. Pero depende, ¿no? Si es que quieres desaparecerlos todos o solo quieres tener algunos para estructurar tu identidad. Ok, perfecto. Demasiado complicado la situación entonces de Ecuador. Oye, ¿y qué tal el cambio de identidad de género? ¿Cómo está en Ecuador? ¿Ya se puede o todavía no? Sí se puede. Nosotros planteamos una ley desde el año 2012 con el grupo de la diversidad, por supuesto, la mayoría personas trans. Fuimos apoyados por una compañera que es abogada feminista y lésbica, que justamente desarrolló la propuesta. Y a partir de eso, nosotros, el planteamiento inicial era un género universal, es decir, que la cédula de identidad, no recuerdo cómo tiene México. ¿Ustedes tienen sexo en el documento de identidad? Sí, La en la categoría. INE. En la INE dice femenino o masculino. Ya, eso mismo teníamos acá en Ecuador, decía sexo masculino o femenino. Entonces la propuesta nuestra era que si tú hablas de masculino o femenino, y ahí es donde viene el detalle, estás hablando de género, no estás hablando de la categoría sexo. Si tú preguntas, perdón, si tú lees en un documento de identidad que dice sexo, la respuesta debería de ser mujer o varón, que son las categorías asociadas a características primarias de nacimiento del sexo, que es obviamente eso, ¿no? Y género es lo que se construye socialmente masculino y femenino. Y siempre digo esto, los varones nacen varones, pero no nacen masculinos, los hacemos femeninos, perdón, masculinos. La sociedad los hace masculinos. Las mujeres nacen mujeres, pero no nacen femeninas. La sociedad las hace femeninas. ¿Cómo? A través de, por ejemplo, yo estoy vestida de rosa, está asociado mucho el rosa o el palo de rosa a lo femenino, ¿no? Y cuando nace una persona, de cualquier persona en general, siempre están preguntando qué sexo es, porque se asume que si es sexo varón va a ser masculino. No es así, porque por ejemplo, le preparamos un cuarto color celeste a los varones, le compramos cosas que tienen que ver con protección, cosas que tienen que ver incluso hasta con agresión. A las mujeres se las prepara para ser domésticas, se las prepara con
un sinnúmero de cosas que tienen que ver con estereotipos. Entonces, esa es una prueba más clara que el género se construye, no el sexo. Entonces, aunque incluso también hay unas discusiones a partir de la categoría sexo, que bueno, no voy a profundizarla, pero en todo caso, esa era la temática de la ley, ¿no? Claro. Como pasa en México, decía sexo, pero su respuesta eran géneros. Entonces, lo que quisimos es que el documento de identidad no dijera sexo, sino género, porque al final el sexo es una categoría incluso hasta de la intimidad, porque a nadie le interesa saber qué es lo que tú tienes en medio de las piernas. Eso quizás puede servir o ser útil en algún proceso legal, en algún proceso médico. Creo que los médicos, y en casos extremadamente legales, se necesita saber de qué sexo eres, qué características primarias sexuales tienes de nacimiento, ¿sí? Pero el género sí lo tiene que saber todo el mundo. Y por eso incluso nuestra campaña sacaba la cédula de identidad con el genital pegada en la foto del DNI, como se dice en México. Porque es eso, si tú preguntas sexo, estás preguntando por las características primarias de nacimiento, que son los genitales. No puedes preguntar eso. Y claro, no nos damos cuenta porque asumimos, vuelvo a repetir, que sexo y género son lo mismo, cuando no lo es. Nuestra propuesta de ley supera a cualquier ley, supera a la española, incluso a la argentina, porque a la Argentina, si nosotros nos damos cuenta, claro, la ley argentina superó a la española. ¿En qué? En la patologización. Si nosotros nos vamos a Argentina, las mujeres trans no son patologizadas, pero si vamos a España, son patologizadas. Y por eso están cambiando. Pero nuestra ley superó a la Argentina, hablando estrictamente desde el punto de vista, desde las categorías de sexo y género. ¿Y por qué? Porque en cambio, en Argentina, a mí me consideran, cuando yo cambio todos los documentos, una mujer cisgénero. Se pierde todo rastro, inclusive en mi partida de nacimiento. Yo en lo personal y los movimientos trans de aquí del Ecuador no estábamos de acuerdo, porque es como que si tú fueras afrodescendiente y quisieras, Michael Jackson, que quería desaparecer todos sus rasgos afrodescendientes, o sea, ¿para qué? ¿Por qué invalidas tu, por qué invalidas esos rasgos tan importantes de tu etnicidad? Así nosotros lo interpretamos, la respetamos, por supuesto. Ese es un contexto diferente. Y quizás en algún momento surja una ley mejor que la nuestra, y bravo, porque eso debe de pasar. A mí me molesta mucho estas cuestiones que a veces tienen que ver con una especie de colonialismo, ¿no? Y los discursos que a veces se utilizan en otros países con el matrimonio igualitario, por ejemplo. Yo no creo que el matrimonio sea igualitario, porque no hay igualdad de condiciones. Lo que sí creo es que el matrimonio es homosexual, porque es un matrimonio dirigido para personas del mismo sexo. Entonces, en esa tónica, nosotros analizamos la ley de Argentina y España y dijimos, no, no tenemos por qué desaparecer todos esos rasgos. Sí, el rasgo del sexo, características primarias de nacimiento, que se queden a partir de nacimiento. Un documento público que solo se utiliza en casos extremos, legales y médicos. Y en la cédula de identidad, en el DNI, que todo el mundo usa y que lo anda mostrando a cada lado, ahí sí, la categoría género. Porque lo que nosotros vemos es el género. Esto lo que ven en este momento es un género femenino. Más allá de que quieran decirme que yo haya nacido varón o que yo sea macha, no importa. Está bien, pero eso me compete solo a mí. Pero lo que se ve públicamente es esto, lo femenino. Y por tanto, eso es lo que debe de estar materializado en el documento de identidad, no la categoría sexo. Entonces, a partir de ello, quisimos que sea para todos los ecuatorianos, pero lamentablemente la ley tuvo muchos problemas en asamblea, estuvieron a punto de mandarla al congelador, y recordando que esto la planteamos en el 2012, y en el 2016 optamos por hacer un género opcional. Es decir, en Ecuador, las personas cisgéneros tienen el documento de identidad que dice sexo, pero ya no dice masculino ni femenino, sino que dice varón y mujer, lo que debe de ser. Las cosas como son, como dicen acá los compañeros. Entonces, género para las personas trans que han decidido cambiar el género. Por ejemplo, en mi caso, mi cédula dice género femenino, ¿ya? Hay algunas personas que dicen que sí, que es una ley discriminatoria porque nos identifica. Yo no creo eso, porque vuelvo a repetir, mi finalidad como activista no es perderme en el mundo cisgénero. Esa no es mi finalidad. Okay. Los que quieran perderse en el mundo, y aquí es donde vienen los debates internos dentro del movimiento trans, los que quieran perderse en el mundo cisgénero, eso es su asunto. Yo no quiero perderme en el mundo cisgénero. Y ahí hubo una ruptura en ese momento en una plataforma nacional que se llamó el Pacto Trans. Unos se fueron por la propuesta que tenía que ver con el género universal
y nosotros nos fuimos por la propuesta del género opcional, que en efecto esa fue la que ganó, es legal desde el año 2016. Lo único que no ha avanzado, lamentablemente en este gobierno, porque con todo este gobierno neoliberal, no se ha avanzado en nada en temas LGBTs, que se suponía que en el año 2018 todos a nivel país, en todas las dependencias del registro civil, podíamos cambiar la cédula de identidad o el DNI. Lamentablemente todavía no se puede, solamente en 3 ciudades que son Quito, Guayaquil y Cuenca. Entonces todavía no se ha avanzado en eso, que de paso es ley. Están cometiendo una violación contra la ley, el actual registro civil. Pero sí, tenemos aprobada la ley y perdón que me haya extendido tanto, pero creo que era necesario No, explicarla de esa manera. perfecto. Ok, perfecto. No, pues sí, entonces está como cuestionable demasiado pues la situación de Ecuador, ¿no? Realmente, pues sí está canija para las mujeres y hombres trans, ¿no? Realmente algo que tú me señalaste de los hombres trans que dejan la obesidad como para, pues también incluso muchos aspectos en transmasculinidades, en los trans de hombres aquí, pues muchos se dejan el acné, ¿no? Un ejemplo del acné, la gordura y todo eso para parecer más hombres, porque aquí en México está visto eso como lo masculino, lo normal, lo que te hace hombre, ¿no? Yo te lo puedo decir porque a mí me pasa, Sí, ¿no? yo no quisiera. No, sí, Sí, yo no, sí, sucede también acá, pero yo no quisiera instrumentalizar o hablar de esto sin que obviamente sea un transmasculino. Lo que yo tengo es una óptica externa y por las experiencias que he tenido de los compañeros trans que he conocido y que incluso he conversado con ellos como psicóloga, porque aparte de ser activista soy psicóloga y en ocasiones he tenido la oportunidad justamente de dialogar sobre estos temas, de la construcción de la masculinidad y de la feminidad en las poblaciones trans. Entonces, pero eso es lo que yo he visto y a partir de la experiencia que he tenido con integrantes de la Asociación Silueta X que son transmasculinos, ¿no? Eh, pero tampoco quiero decir que quizás el dejarnos engordar o lo que sea es negativo, para nada. O sea, cada quien puede hacer con su cuerpo como mejor le parezca, sino que estoy tratando de indicar que quizás eso en algunas ocasiones es vista como una opción, cuando no necesariamente debe de ser una opción. Y a partir de lo que tú mencionas sobre el tema del acné y ese tipo de cosas, acá en Ecuador también se ve eso, lamentablemente. Hay una especie de hipermasculinización, yo le llamo así, no sé si existe el término o si ya lo ha dicho alguien, pero hay una especie de hipermasculinización e hiperfeminización que hacemos las poblaciones trans, que yo rechazo rotundamente. Es más, mi manera de vestir habitualmente, creo que mi expresión de género, además de que mi identidad de género es femenina, mi expresión de género es muy masculina, ando con Converse, jeans, camisetas deportivas, casi no utilizo vestidos o trajes formales a menos que me lo requieran, como por ejemplo cuando tengo que dar un conversatorio con respecto a temas políticos o la cámara, que son como espacios muy estereotipados, ¿no? Entonces, ahí en esos espacios sí. Pero sí, incluso nosotros hemos hablado mucho acerca de estas cuestiones hiperfeminización y hipermasculinización. En el caso de transmasculinos, por ejemplo, algunos compañeros que son cercanos nuestros o que ingresan a la organización y son jovencitos, tienen 18, 19 años, los vemos vestidos de la manera que se vista, perfecto, pero empiezan con una fumadera, respeto a todas las personas que fuman, yo era fumadora hace como 2 años atrás, pero me di cuenta una vez que un compañero lo estaba haciendo era por sentirse cómodo dentro del grupo. Y yo conversé con él y yo le dije, porque lo vi tosiendo mucho, fumaba y tosía, le digo, ¿tienes algún problema? ¿Te han diagnosticado algo? Me dice, no, me dice que recién estoy aprendiendo, Dayan. Le digo, mira, le digo, creo que tú lo estás haciendo, le dije, no sé si lo haces a partir de la aceptación dentro de un grupo de transmasculinos y que te vean y aprueben tu masculinidad porque fumas o bebes. Esos otros casos también. Entonces me dice, sí, la verdad sí es que todos mis compañeros fuman y si yo no fumo, yo no me siento cómodo, no me siento muy masculino, entonces necesito hacerlo. Entonces yo le digo, creo que esa no es una forma sana de construir una masculinidad, creo que puedes ser tú mismo. Es más, sería precioso tener un transmasculino con características femeninas, que eso casi no hay y lo rechazan en la gran mayoría. Y es más, algunos transmasculinos, acá hay otros grupos, por lo menos grupos con los cuales, como pasa en todos lugares, con los cuales no dialogo frecuentemente, pero que se ve una construcción hipermasculinizada en donde rechazan a aquellos que todavía se ven
femeninos, porque no han seguido un proceso de transición, quizás no tienen el dinero. ¿Por qué vas a rechazar a una persona así? Porque no se la ve completamente como transmasculino o como transfemenina. Entonces, son cosas que suceden dentro de nuestras poblaciones que ojalá esta hipermasculinización de la que tú justamente mencionaste, querido Diego, vaya terminando y realmente se construya una feminidad saludable y una masculinidad saludable. Esa es la oportunidad que tienen las poblaciones trans, no de hacer un copy-paste del sistema cisgénero que tenemos. O sea, eso es lo más terrible. Es más, ni podemos hacer un copy-paste porque ni siquiera nos representa justamente una población cisgénero a lo que realmente son. No, sí, tienes toda la razón, te lo digo porque, bueno, yo como hombre trans acá en México y que soy el más conocido, gracias a Dios, mucha gente me critica porque no tengo barba. Diego, eres hombre trans, recién me Sí, entero, no puede ser, en serio. sí, soy un hombre trans. Juraba que eras un chico gay. Mira, eso es lindo. Gracias, ya estamos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Es lindo porque cuando no estás hipermasculinizado y eso es bueno. A mí me encanta eso porque se le da un plus a esta construcción de la masculinidad, un plus adicional que quizá serías un modelo, son modelos, estas masculinidades que no se apropian de tantas cuestiones extremas masculinas y estas feminidades que no se apropian de tantas cuestiones externas, perdón, extremas femeninas. O sea, yo no sabía que eras tan masculino, te felicito. Y yo soy de pues por eso llevo la parte trans de escándala, ¿no? Porque soy el hombre más, pues, que se lleva contra las trans, en mil cosas, ¿no? Pero es muy cierto, o sea, yo lo vivo aquí en México, te lo puedo decir, y me pasa que en Estados Unidos, como el Aidan Ashley, que es el primer modelo de Estados Unidos, hombre trans, me habla, ¿no? Y me dice, oye, es que yo te conozco como el niño trans. Y muchos de los modelos y influencers trans me ubican por eso, ¿no? Pero al final, muchos de aquí en México es que hombres trans, si no tienes bigote y barba, no eres hombre. Entonces tú eres un niño, tú no tienes barba, ¿cómo puedes estar presentando? Tú no me representas. Y hay mil cosas, ¿no? Incluso también en los gustos sexuales. Un ejemplo, a mí me gustan las mujeres trans. Y eso es algo que a todo el mundo le ha causado como mucha polémica. O sea, te vuelves hombre trans y te gustan las mujeres trans. ¿Cómo? Cuando te tiene que gustar la mujer cisgénero, ¿no? Es lo normal, lo radical, lo que todo el mundo ve normal. Pero al final digo, no, o sea, a mí me gustan las mujeres trans y yo espero en algún momento embarazarme, ¿no? Entonces, pues mucha gente le causa tanto ruido, incluso en la comunidad trans. Hay tanta discriminación en la comunidad trans y nos quejamos de la transfobia cuando nosotros implementamos la misma transfobia en nuestra comunidad trans. Y es algo crítico que dices, bueno, ¿cómo es posible que tú me estás, pues ahora sí que humillando, criticando y demás, cuando tú también padeces lo que es la discriminación, lo que es el rechazo y en mil cosas, ¿no? Que yo lo digo, oye, ¿cómo? O sea, ¿dónde existe una comunidad? Porque yo lo digo tan claro en mis notas, ¿no? ¿A quién le tengo que tener más miedo? ¿A la comunidad LGBTIQ o a la comunidad heterosexual? Porque realmente luego veo unos comentarios de los gays, de las lesbianas y demás hacia las personas trans que digo, oye, no manches, o sea, yo ya no sé de dónde va a venir el transfemicidio, si de la misma comunidad o del mundo buga, que según yo digo, que es el que más me rechaza. Exacto, exacto. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es más, acá en Ecuador, bueno, yo soy una madre trans, me separé del papá de mi hijo por problemas que tuve con él. Bueno, tengo incluso hasta problemas en estos momentos con él, pero dejando esa cuestión personal a un lado, que ya nos separamos y que mi hijo no está conmigo, dejando todo eso a un lado, cuando se mostró aquí en Ecuador nuestra relación en ese momento, fue una cuestión horrible. Es más, me acuerdo que en un orgullo de eso, creo que fue en el orgullo del 2017 o 2016, creo que fue, no me acuerdo en qué orgullo fue, pero salió una compañera que supuestamente es activista con un letrero en medio del orgullo, montada en un carro diciendo soy trans y no embarazo a los hombres. O sea, ¿cómo se te ocurre decir semejante barbaridad en contra Wow. de una compañera? ¿Dónde está la sororidad de la que se habla justamente al interior de los movimientos de la diversidad? Tú puedes tener una diferencia, cualquier diferencia que tengas, con una persona, ya sea a nivel activista, político, social, lo que sea. Pero eso no puede caer tan bajo en hacer eso, porque no es que claro, me está haciendo daño a mí, pero también hace daño a un grupo poblacional, como tú acabas de mencionar.
No todos los hombres trans se sienten atraídos a las mujeres cisgéneros. En mi caso, yo no soy una mujer trans que se siente atraído, por lo menos en esta etapa de mi vida, luego de lo que yo he vivido desde hace como 6 años atrás, yo ya no me siento atraída a los hombres cisgéneros. Puedo admirar esa masculinidad cisgénera, sí, pero ya no me siento atraída, me atrae lo trans masculino. Eso es lo que, así es como se ha constituido esta sexualidad mía, pero tú no puedes venir a discriminarme a mí por mi atracción que tengo en este momento y que va más allá incluso con unas cuestiones que tienen que ver primero con la identidad de género y posterior tiene que ver con la orientación sexual de personas de la diversidad, que desconocen, piensan que ser, si a veces piensan que las mujeres trans somos gays también. Entonces, imagínense cómo se puede levantar un criterio de debate o de análisis con alguien que piensa que la homosexualidad, que la orientación sexual es lo mismo que la identidad de género, por favor. Entonces, no tiene nada que ver en absoluto. Conozco incluso, mira, si los trans masculinos son discriminados porque se sienten atraídos a las trans femeninas, y nosotras, unas trans femeninas atraídas a los trans masculinos, imagínate aquellas mujeres trans que se sienten obviamente mujeres trans, pero se sienten atraídas hacia las mujeres cisgénero, que también conozco aquí en Guayaquil y en Quito, sobre todo aquí en Ecuador, algunas compañeras así. ¿Cómo son de castigadas socialmente en las redes? Y justamente los primeros castigadores resultan ser personas de nuestra comunidad. ¡Qué terrible! Ni siquiera entienden cómo se constituye la identidad de género. Cuando alguien entienda qué es la identidad de género y separe la identidad de género de la orientación sexual, puede entender, ah, claro, pues es que ella se siente en este género femenino, pero su atracción sexual, su orientación sexual está basada en las mujeres cisgénero, o yo qué sé, ¿no? Como sea que se lo quiera plantear, pero eso es terrible y ojalá poco a poco eso cambie, porque aquí en el país todavía continúa eso. Es más, una cosa ya para cerrar esta parte de aquí, es que conozco a compañeros trans masculinos, hay algunos que se sienten atraídos a trans femeninas, pero lo hacen con una vergüenza, como que no los vean. Uf, conozco a algunos, y algunas compañeras trans femeninas también se sienten atraídas a trans masculinos, pero no lo dicen, les da vergüenza, no, mi marido es un hombre cisgénero, no lo dicen así, pues, ¿no? Sino que dan a entender que no es un tipo trans. Entonces, es una discriminación, una endodiscriminación dentro del movimiento trans que es terrible, que ojalá poco a poco cambie. Claro. Oye, y una pregunta, o sea, ¿eres mamá, pero de un hombre trans? O sea, ¿tuviste un hijo? Sí, claro. El papá de mi hijo es venezolano. ¡Wow! Lo traje. Espérate, ¡qué bonito! Él vino para acá para un conversatorio en Ecuador en el 2016 para la Asociación Silueta X, costeado todo su, bueno, en ese tiempo la organización tenía recursos, costeado sus pasajes y ese tipo de estadía, y nos conocimos y bueno, yo ya había tenido una relación anteriormente, me separé, es más, en el 2014 yo me casé con mi primera pareja trans, por decirlo así, porque antes de esta pareja trans tuve relaciones cisgéneros, creo que la última relación cisgénero que tuve duré casi 10 años. Y de ahí conocí a Nicolás, que ahora somos muy amigos. Nos separamos, no nos supimos entender, pero cuando nos unimos, nos casamos. Es más, en ese momento se hizo el tema de la unión civil igualitaria en Ecuador. Y a partir de eso, hasta en periódicos chinos salió eso, me acuerdo, porque yo salía con él. Y las críticas también, esta es otra cosa que viene allí. Yo como se me ve una tipa adulta y a él se lo veía como un pollito, entonces también las críticas, no, cuando son las relaciones visiblemente en que lo masculino se ve adulto y lo femenino se ve como de menos edad, entonces son aprobadas. Ajá. Pero cuando lo adulto se ve en la mujer y no se lo ve en lo masculino, entonces está mal. Entonces más o menos así fue, como que tuve algunas críticas por eso en ese tiempo, nos separamos, de allí conocí al que es el papá de mi hijo, vino a Ecuador, tuvimos una relación, salió en algunos medios, no nos fue bien tampoco, no nos supimos entender, nos separamos, nos peleamos, se llevó a mi hijo, no me lo deja ver en la actualidad, son unos problemas muy aparte, pero es importante mencionarlo porque estoy luchando por eso.
Pero sí, soy mamá de un niño, ya ahorita tiene 4 años de edad, y lamentablemente no lo puedo ver. Estoy averiguando algunas cuestiones legales de qué es lo que puedo hacer en estos casos, pero en todo caso es eso, ¿no? Ahora tengo una nueva relación, por supuesto, no voy a estar toda la vida sola, y hasta ahora creo que me va bien, espero que sigamos adelante, pero en todo caso sí, soy la mamá soy una mamá transnacional, creo que cabe aquí ¿cómo es que se llama? El término académico, ¿no? Cuando traspasas fronteras, ¿no? Entonces, he tratado justamente de entrar en contacto de nuevo con mi hijo, pero me ha sido imposible, pero sí. Wow, qué impresionante, ¿sabes por qué? Porque hoy en la actualidad se dio el caso de un ejemplo, Dana Sultana, ¿no? De Colombia, y que fue, ¡pum! O sea, algo viralizado cabroncísimo, ¿no? Yo hablé con Dana Sultana y realmente pues yo decía, wow, ¿no? Impresionante que un embarazo se haya hecho tanta visibilidad a nivel internacional, ¿no? Cosa que es carente en Latinoamérica y existen muchísimos en Centroamérica, muchísimos, ¿no? Que hoy digo, oye, pero ¿cómo no? Nadie supo de eso, ¿no? O sea, de tu embarazo, aceptar, ¿no? Y que gracias a esto de Dana Sultana, de Jay Graff, de Europa, y varios, pues, hombres trans y mujeres trans reconocidas, que por desgracia, si no eres reconocido, no se puede conocer el embarazo, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, pues sí ha sido como una visibilidad muy importante ante la comunidad trans, ante el mundo, sobre de, güey, existen los hombres trans que son gestantes, existen las parejas trans que dan a luz, ¿no? Y que pueden procrear y crear una familia. Y que al final hay mucho machismo, e incluso en Centroamérica y Latinoamérica. Somos países que somos conservadores, tradicionales, y al igual el machismo está increíble en nuestra educación, en todo el entorno, ¿no? Entonces, el que venga una pareja trans a decir, vamos a tener un bebé, corrompe muchas cosas del machismo, de la cultura, de las tradiciones y demás, ¿no? Exacto, o sea, deconstruyes doblemente, diría yo, el sistema patriarcal, porque asumes un rol de género masculino y luego que lo asumes lo vuelves a romper a partir de la transpaternidad, ¿no? Y eso resulta súper interesante, porque estas imágenes que siempre son criticadas de las mujeres que salen amamantando, ¿no? Pero ahora que salga un hombre trans amamantando es una imagen icónica, ¿no? Exacto. Pero, exacto, ¿no? Entonces, eso le resulta, incluso vuelvo a repetir, más que cuestionador, también nos permite poder ir construyendo una sociedad mucho más inclusiva, una sociedad mucho más abierta, una sociedad mucho más flexible, justamente con los comportamientos y los roles que tienen que ver con este tema de la construcción de la identidad de género, más que todo, y la expresión de género. En alguna ocasión también me acuerdo de mis otras relaciones pasadas, no en esta porque no la he hecho pública, porque me parece que solo en los momentos adecuados que requieran, por ejemplo, hice pública mi primera relación con mi expareja cuando me casé, fue por el hecho icónico del matrimonio. Y el segundo momento se hizo público esta relación que tuve, fue porque hubieron dos eventos importantes. Primero, el posicionamiento de una campaña que se llamaba Familias Diversas aquí en Ecuador. Y segundo, el registro del apellido de mi hijo como intercambiado, ¿no? Legalmente, no sé cómo será en México, pero en Ecuador la persona que nace biológicamente varón, siempre el apellido de ese varón va primero antes el de la mujer. Creo que en Estados Unidos es peor, de paso. Creo que desaparecen el apellido de la mujer. Wow. Entonces, sí, ¿no? Sí. Eh, y, pero la ley que nosotros luchamos, que también tuvo que ver con el movimiento feminista y también apoyamos los movimientos de la diversidad, sobre todo las poblaciones trans, es que la ley permite que tú coloques primero el apellido materno antes que el paterno. Entonces era icónico porque en ese momento yo iba a ser primero, a pesar de que la ley no me considera de nacimiento mujer, sino una mujer trans, iba a representar ese apellido en el segundo lugar, como tradicionalmente se lo ha puesto aquí en Ecuador, y en primer lugar, el nombre del apellido del papá de mí, que es un padre trans. Entonces, eso era lo icónico. Entonces, en esos momentos me parece interesante como exponer la vida
privada de uno, pero en este momento no hay nada y por eso es que no me gusta andar exponiendo públicamente esto, solo en los momentos pertinentes. Pero resulta, vuelvo a repetir, interesante, importante que en muchos casos como estos de hombres trans o de parejas trans, en el caso de hombres trans salgan embarazados y puedan justamente experimentar la discriminación también, aunque no nos guste, y no es que hablo de experimentarla por el sentido de que es para experimentarla tácitamente, sino me refiero a que por el hecho de ser un hombre trans y salir embarazado, vas a sentir discriminación. En la calle no te van a dar el asiento cuando vas en un bus público, no te lo dan porque primero piensan que eres un tipo pipón, eso es lo que van a pensar. Y esa experiencia es la que se vivió en ese momento. Y para nosotras, las mujeres trans, de igual manera, ¿no? O sea, a mí, ¿qué era lo que me preguntaban? Que si es que no me siento cómoda el que no amamante a mi hijo. Digo, yo no me voy a morir por no poder amamantar a mi hijo, porque yo lógicamente sé que no puedo producir leche materna. O sea, no me pregunten cosas que Claro. nada que ver. O sea, estoy contenta con ser una madre trans, sí, pero no que por el hecho de que voy a amamantar a mi hijo, entonces, y no puedo hacerlo, me voy a sentir mal, o por el hecho de que no lo sienta en mi barriga, voy a querer que... Estas son las cosas que también es discutido dentro del movimiento trans aquí en Ecuador, que por ejemplo que me pongan un útero y todo un aparato reproductor completo para poder salir embarazada. Yo creo que quizás en otras generaciones, pero por lo menos esta generación y lo que nosotros defendemos estrictamente aquí en Ecuador no tiene que ver con eso, sino más bien con otro tipo de cuestiones que tienen que ver más bien con la deconstrucción del sistema cisgénero, ¿no? Y eso tiene que ver, ¿no? Si yo no puedo sentir esa experiencia en mi propio cuerpo, la disfruto igual con mi pareja trans, ¿no? De ese momento. Y creo que eso deben de hacer todas las parejas, ¿no? La pareja de estos chicos uno que es de Puerto Rico, creo, y la otra es de Claro, sí. Colombia, que ha salido. Exacto. Entonces, ay, perdón, no sabía los nombres. Entonces, que de ellos se ve súper lindo, ¿no? Hicieron un baby shower, ese tipo de cosas, aunque a veces resultan muy que se exponen demasiado, son con esa finalidad de sensibilizar, no solo Claro. a la población del resto, que no son de la población LGBTI, de la diversidad, sino incluso a nuestras propias poblaciones. Y es por lo que hemos venido hablando, ¿no? La endodiscriminación. Claro, exacto. Oye, ¿y cómo está la situación en Ecuador en la cuestión de transfemicidios? Ay, eso sí es horrible, la verdad. Los temas de transfemicidios o femicidios trans es espantoso. Solamente el año pasado, Silueta X es una organización transfeminista que trata de recolectar la gran mayoría, es más, somos tan feministas que no es que solo nos dedicamos a la recolección de datos trans, porque no lo hace nadie hasta ahora en Ecuador, sino de toda la población LGBT asesinada. Desde el año, lo llevamos levantando desde el año 2013. Es más, desde el año que empezamos, en el 2013, hicimos un estudio desde el año 1990 hasta el 2013, recogimos todos los asesinatos en un informe que se llama Informe Hemerográfico Correlacionado a los Cambios Legales por Orientación Sexual e Identidad de Género de 1990 al 2013. Perdón, pero el nombre es larguísimo. Entonces, desde el 2013 nosotros nos dimos cuenta, bueno, no vamos a esperar de nuevo como 20 años para recoger los datos, sino que vamos a hacerlo año a año. Entonces lo hacemos desde el 2013 de todas las poblaciones. Y, por ejemplo, un dato interesante es que los asesinatos del año pasado, del 2019, que recoge el informe RUNA-CIPI que desarrolla la Asociación Silueta X, revela, por ejemplo, que de los 16 asesinatos, que es el dato más alto que hemos tenido regularmente, toda muerte es terrible, toda muerte y asesinato es terrible, por favor, y no quiero que se me trate de indolente, sino que nos guste o no nos guste, tenemos que utilizarlo estadísticamente. Toda pérdida humana es terrible. Claro. Pero lo que trato de decir es que en años anteriores hubieron cerca de 3 o 4 muertes que no representan asesinatos o muertes violentas o no esclarecidas, que no representan lo del año pasado, que fueron 16. Eso es altísimo para nosotros, para nuestro país. Sé que en Centroamérica son como 50, 60, y lo lamento mucho, pero estoy hablando contextualmente de Ecuador. Y es demasiado para nuestro país. Eso significa que hemos tenido cerca de un 400% de elevación de asesinatos en contra de nuestras poblaciones. Y lo que es peor de esto es que de estos 16 asesinatos, 4 están dirigidos a hombres gays y 12 están dirigidos hacia mujeres trans. Entonces,
si también sacamos datos estadísticos de esos, las mujeres trans somos el 300% con más posibilidad de ser asesinadas por ser solamente mujeres trans, ¿no? Entonces, es terrible que tengamos y que tenga que hablar tan fríamente de estas cosas, pero es así, es nuestra realidad. Y eso nos permite también analizar nuestro propio sistema cisgénero, cómo está construido, ¿no? Porque también, si nos damos cuenta, la cantidad de femicidios que ocurren es mayor en relación a la cantidad de asesinatos en relación a hombres. Lo mismo pasa en el caso de las personas de la diversidad. Quienes tenemos comportamiento femenino, y en el caso de hombres gays afeminados, somos los más asesinados o asesinadas que en relación a aquellos gays que pasan desapercibidos, y con esto no estoy diciendo que no sufren discriminación ni violencia, la sufren, pero estoy diciendo que hay menos posibilidades que en relación a un hombre gay afeminado o en relación a una mujer trans. Es diferente, es Claro. distinto, y no pueden ser tratadas de la misma manera. Por eso me encanta el logo de Escándala, ¿no? Como un gay así todo, todo femenino. Sí, claro, y tienes toda la razón, y es muy cierto, se está dando los transfemicidios aquí en México, te puedo decir que están aumentando, y es algo alarmante, ¿no? En Ciudad de México, que es donde yo me encuentro, son pocos los transfemicidios, donde se dan es en provincia, en los estados de Veracruz, Sonora, de todos ellos, ¿no? Pero hay una cuestión que está sucediendo también, antes se decía en medios de comunicación y como comunidad trans, los transfemicidios solo son los que existen, no existen los asesinatos a hombres trans. Hoy al menos se han registrado en Colombia ya matanzas a hombres trans, ¿no? Entonces ahí te arma de un alarmante que dices, ya no solo son las mujeres trans, también se vienen contra los hombres trans, ya. Exacto, y quiero aumentar, aparte de los asesinatos a hombres trans, es que en Ecuador lo que supera increíblemente y que fue invisibilizados, y aunque no nos guste tocar este tema, tenemos que hablarlo también. Decía cuando empecé hablando sobre el tema de la clase, ¿no? Hay un sector poblacional de la diversidad que están atravesados por la clase o que se creen de la burguesía, aunque en realidad son snobs. Entonces, este sector poblacional, cuando ha estado involucrado en, por ejemplo, a mí me parece, con todo el respeto, que el tema del matrimonio responde a esa burguesía, porque, o sea, discúlpeme, si usted va a hablar con un LGBT de las provincias, no sé si pasará ya, pero de las provincias de acá mismo, también de Ecuador, de los sectores rurales, no quieren casarse, lo que quieren es trabajar. Tú para constituir un hogar, un matrimonio, primero tienes que tener salud, educación, empleo y justicia. Qué pena que tenga que ponderar esto, ¿no? Pero es así. Entonces, si tú vas y le preguntas a un LGBT, vuelvo a repetir, de provincia o de cantones rurales, te van a decir, dice, yo lo que quiero es trabajar, quiero que me den un trabajo digno, con seguridad social, que me permita pagar cuando yo esté enfermo, pagar mi educación, y ya una vez que esté estable económicamente, ahí sí, casarme porque, o sea, no vives del matrimonio, por favor. Entonces, me parece que es, con todo el respeto, en mi criterio, que el matrimonio es una respuesta elitista o una respuesta burguesa a un sector pequeño de la población de la diversidad. Porque vuelvo a repetir, los grupos sociales, los que estamos en la calle, estamos luchando primero por trabajo, salud, educación y muchísimo por justicia, porque no nos maten por el simple hecho de ser LGBT. ¿O ustedes creen que un LGBT que vive en una casa de un sector pudiente lo van a matar por ser LGBT? No, si lo llegan a matar será por robarle sus pertenencias. A nosotros nos matan son por el hecho de ser LGBT. Y esa clase de la cual estamos atravesados en la diversidad también tenemos que hablarla. No podemos invisibilizarla, porque al invisibilizarla se priorizan políticas públicas que no responden realmente a la realidad de la población de la diversidad. En ese sentido, a mí sí me parece, vuelvo a repetir, que estos derechos que no responden realmente a nuestras poblaciones deberían, por lo menos en otros lugares en donde no han avanzado, ser analizados adecuadamente. Decía que estos grupos habían invisibilizado el tema de las clínicas, sobre todo nosotros veíamos en años anteriores que sacaban de las clínicas de conversión solo a mujeres lésbicas. Y nosotros decíamos, ¿por qué? Solo son mujeres lésbicas y unos que otros compañeros gays. Cuando la Asociación Silueta X el año pasado abrió el Centro Psicotrans en la ciudad de Quito, nos dimos cuenta de otra realidad, que no todos
es que las personas que meten supuestamente a sus hijos en estos centros tienen el dinero para pagar estos centros, ¿no? Entonces, pero la gran mayoría que los promocionaban en el sentido público de rechazo con respecto a estas clínicas de conversión los promocionaban como mujeres lésbicas o como gays. La realidad es otra, que en realidad estas mujeres lesbianas no son mujeres lesbianas, sino que intentaban cambiar su identidad de género. O sea, la propia burguesía LGBT los promocionaba así cuando en realidad eran personas trans, la gran mayoría. Y así lo descubrimos. Entonces, el año pasado sacamos incluso varios videos de personas que fueron rescatadas de centros de conversión. Tenemos a una mujer trans que le raparon el cabello. Tenemos a un hombre trans masculino que lo violaron en uno de estos centros y salió embarazado. Decidió tener por su propia voluntad a su hijo. Pero si nosotros decimos, ¿dónde quedaron estos casos? Que no eran visibilizados. Y no estoy hablando de este caso del hombre transmasculino que pasó el año pasado. Estoy hablando que es un caso que conocimos que sucedió hace 6 años atrás. Entonces, cuando la población trans no estaba tan empoderada en estos procesos y más bien había una especie de corporativismo que tienen que ver con ciertos sectores de la diversidad. Y también, no estoy generalizando, pero hay sectores que a veces ocurre en diferentes países que como que corporativizan el tema de la diversidad. Entonces, decíamos, ¿dónde quedó todo esto? Invisibilizados, hombres trans, que en realidad no estaban siendo introducidos en estas clínicas de conversión para convertir, que es una palabra absurda que no cabe en este espacio, su identidad, su orientación sexual, decían, cuando en realidad lo que querían era convertir su identidad de género. Eso es absurdo. Primero que no se puede y segundo, se trata también de la doble discriminación y la invisibilización que se trató de hacer, que no era un tema estrictamente de orientación sexual, sino de identidad de género. Ahora peor, con el tema de asesinatos de la población de hombres trans. No, pues sí está crítica la situación en Ecuador, ¿eh? Realmente sí está crítica, la verdad. Me quedó, ahora sí que como decimos en Escándala, como panocha de pingüino, o sea, frío, frío. Bueno, en efecto es así, pero ojalá todo esto se basa a partir de la lucha, el empoderamiento que pueden justamente tener nuestras poblaciones y seguir adelante, no queda de otra, ¿no? A veces, en algunos espacios, todos unidos en una sola, la población LGBT, en otros espacios, estrictamente, por ejemplo, los debates internos que tenemos con respecto al tema de la propia construcción de la identidad, eso es un tema que solo le compete a la población trans. O sea, por más que se quieran incluir otros grupos, creo que no debería, pero bueno. Oye, y otra para finalizar ya. ¿La comunidad trans realmente, pues, en qué tiene posibilidad de sobresalir? O sea, ¿solo en el trabajo sexual? Eh, yo voy a hacer, yo voy a dejar en claro que he tenido ciertos privilegios, por decirlo así, en el sentido de que he hecho una lucha demasiado pública. Y al tener una lucha pública, aunque no lo quieran ver así, algunos activistas te da ciertos privilegios, porque por ejemplo, llegas a un lugar y es muy probable que no sufras discriminación si es que te conocen, ¿no? Sí, es la realidad. Eso pasa aquí en México también. Si no eres conocido, no te discriminan, pero si nadie te conoce, pues te bulean. Exacto, pero eso está mal también, Sí. porque no se trata de que te conozcan que eres activista, no, ahí viene el activista Diego, ahí viene la activista Dayan. O sea, no se trata de eso, se trata de que los derechos tienen, el trato para todos nosotros debe ser en iguales condiciones. Claro. Entonces, resulta que, vuelvo a repetir, quizás por estos privilegios de ser visible en una lucha, me ha dado la oportunidad primero de terminar mis estudios. Sé que muchas mujeres trans aquí en Ecuador no los pueden terminar porque quizás como no la conocen, entonces la discriminan. Y quizás también muchas personas trans, no solo femeninas y masculinos, que de repente quieren acceder a los estudios, por poner un simple ejemplo, son discriminados y quizás como son discriminados no quieren pegarle la lucha, ya mandan todo al demonio y lo dejan allí. Entonces, eso es terrible, ¿no? Porque muchas de nuestras poblaciones, quizás ese es el significado por el cual nosotros quizás no tenemos acceso a una educación plena y como tú dices, a un trabajo pleno que no tenga que ver específicamente con el trabajo sexual, ¿no? Esa posibilidad de ser, vuelvo a repetir, de estos privilegios públicos que he tenido,
incluso me han dado la oportunidad primero de incursionar políticamente, aunque no como quisiera, aunque estoy bloqueada en la asamblea, no puedo ejercer, tampoco percibo ningún pago, eso quiero dejar en claro, eh, pero quizás eso ha dado la oportunidad para que se abran otros sectores. Y, por ejemplo, estoy siguiendo una maestría de género y desarrollo en Aflaxo y quizás la sigo porque tengo una beca y es por eso también, quizás tenga que ver algo allí, pero quiero dejar en claro que no es porque yo he tenido esa oportunidad, entonces el resto de la población trans, no solo femenina y masculina en Ecuador, tiene esa cuestión positiva. No, es un privilegio lamentablemente que se me ha concedido sin que yo lo haya pedido, pero es claro y hay que hablarlo porque es así, ¿no? Pero la realidad de nuestras poblaciones es que no pueden acceder a educación. Ni siquiera muchas compañeras trans pueden terminar su bachillerato, ni siquiera terminan la educación básica, son expulsadas de sus hogares como lo fui expulsada yo también. Y muchos casos no tienen la oportunidad que quizás yo tuve de volverme a topar a mi mamá o quizás la reconsideración de mi mamá como la tuve yo, otras compañeras no la tienen y se quedan en la calle, viven una vida atormentada, eh, algunas se empoderan en esos espacios y eso es muy respetable, otras no se empoderan, otras incluso su vida termina allí, entonces es terrible, no es sencillo. Tengo muchas compañeras, muchísimas compañeras que ejercen el trabajo sexual y por favor no estoy victimizándolas ni victimizándome, sino que estoy dejando en claro que este sistema social nos victimiza, nos vulnerabiliza. Es el sistema cisgénero que nos hace eso, no somos nosotros. Porque si nosotras y nosotros pudiéramos acceder a la educación, tuviéramos igualdad de condiciones, tuviéramos la oportunidad de, por ejemplo, poder estudiar, y por ejemplo, yo soy psicóloga, pero no puedo ejercer porque nadie confía en mí, porque cree que tengo la capacidad profesional de ejercer mi profesión. O sea, y eso es terrible, porque incluso ni siquiera sirve que estudies para que puedas justamente ser considerado por la sociedad en general. Entonces, es terrible y ojalá esto, es más, nuestra población es tan distinta a la población de hombres gays y mujeres lesbianas, y qué pena, vuelvo a repetir, que tengan que hacer estas comparaciones, pero es necesario hacerla, porque nosotros podemos, y yo puedo ir ahorita a un banco aquí en mi país, y seguramente pasará en otros lugares de Latinoamérica, también en México, y podemos encontrarnos la pila de hombres gays y mujeres lesbianas trabajando en ese espacio. Pero ¿dónde están las mujeres trans allí? ¿Dónde están los hombres trans en ese espacio? No hay, exacto, no hay. Entonces eso significa que todavía falta mucho trabajo por las poblaciones trans, no porque yo lo sea, no porque Dieguito lo sea, no, es una realidad clara que nos deja ver que Claro, necesariamente nuestros enfoques de lucha tienen que estar masivamente concentrados en la población trans. claro, y que al final quieras o no, ay, Hola. ¿ya regresaste? Yané, Yané, ¿estás ahí? Yané.